¿Te gustaría tomar una de mis clases de manera presencial y además gratis? A partir del próximo fin de semana estaré ofreciendo 2 nuevos talleres. El sábado 17, un taller de dibujo general, y el domingo 18 de octubre, un taller de dibujo enfocado al retrato. Así que si eres de la Ciudad de México o el área metropolitana, ¿por qué no nos acompañas a echarle un vistazo a los talleres? Y lo mejor es que puedes tomar una primera clase muestra totalmente gratis. Y lo único que tienes que hacer es seguirme por mi página de Facebook, Instagram y YouTube, y enviarme las respectivas capturas de que me sigues en estas redes sociales para hacer el registro. Y si tienes alguna duda o quieres más información, puedes consultar mi página de Facebook. Como siempre, los links están en la descripción del video. Continuando con la cuestión del dibujo estilizado, en esta nueva corrección, como podemos apreciar, realmente el dibujo como tal no está muy mal. Realmente mantenemos muchas de las proporciones, la relación entre las partes es bastante correcta. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, que estamos abusando de ese dibujo estilizado. Si se dan cuenta, a simple vista podemos identificar que, por ejemplo, ¿qué pasa con las piernas? Las tenemos demasiado delgadas y demasiado separadas. Desde luego esto ocurre porque estamos estilizando de más nuestro dibujo. Lo mismo pasa con lo que es la cintura. Si bien una cintura pequeña no está mal y suele ser bastante común en casi cualquier tipo de dibujo, la idea es que cuando tú hagas una cintura pequeña resaltes lo que es tanto el busto como las caderas. Si nosotros hacemos una cintura muy pequeña, muy estrecha, pero no se nota esa diferencia entre caderas y pecho, realmente no estamos aportando mucho a nuestro dibujo. Por eso digo que estamos abusando del estilizado. Y también podemos identificar eso con lo que es el cuello. Tenemos un cuello exageradamente largo, ¿se ve? Así que vamos a corregir básicamente eso. Vamos a quitarle un poco de ese estilizado y vamos a corregir también un poco lo que es el rostro. El rostro sí tiene algunos elementos que no están muy bien proporcionados, pero fuera de eso en realidad el dibujo está bastante bien. Y como decía en el principio, tenemos una estructura bastante correcta. Es decir, si nosotros trazamos sobre el dibujo, nos vamos a dar cuenta que realmente está bastante bien proporcionado. También hay una relación entre las partes que es bastante correcta, así que simplemente vamos a corregir ese pequeño detalle, quitarle tanto estilizado, ¿sí? Como siempre solemos hacer, empezamos con la cabeza. Recuerden, es la forma más fácil de empezar a dibujar cualquier tipo de cuerpo humano. Si se dan cuenta, aquí ya tenemos una gran diferencia. Nuestro cuello es bastante más pequeño y van a ver cómo al final, con el trabajo que le demos, no va a notarse para nada mal que hayamos reducido de esta forma el cuello. Los pectorales vamos a conservar la idea de una cintura pequeña, pero vamos a resaltar un poco más con las caderas. ¿Se ve? Ahora, como pueden observar, realmente le hemos dado un poco más de forma a este cuerpo, está un poco más grueso. Y obviamente estamos remarcando bastante más tanto lo que es la zona del pecho como lo que son las caderas. Y díganme ustedes, ¿se nota como un cuerpo gordo con sobrepeso? No, para nada.
¿Por qué? Porque simplemente estamos ubicando las proporciones de una forma más correcta. Esto no significa que nuestro cuerpo no se vaya a ver estilizado, delgado. No, simplemente va a verse un poco más realista. Y créanme, si están empezando a dibujar, meterse de lleno a lo que es un dibujo estilizado no es la mejor opción. Es mejor empezar por aquí. Y una vez trabajemos bastante bien esto, podemos ir jugando, sí, con ciertos elementos, quitarle tal vez un poco de volumen aquí, otro poco aquí, e ir probando cómo se ve nuestro dibujo, para que así al momento de estilizarlo no le demos proporciones incorrectas, quede bastante bien. Revisaremos un poco más la estructura y verán cómo, a pesar de que le hemos agregado un tanto de volumen, sigue conservando una apariencia delgada y bastante joven. De hecho, como pueden observar, sí, son bastante... si son bastante atentos, se habrán dado cuenta que esta estructura es una estructura más bien adolescente, joven. ¿Por qué? Precisamente por la relación en las proporciones. Cuando tanto lo que son hombros coinciden con lo que son caderas, estamos hablando de una estructura de un cuerpo joven, de un cuerpo adolescente en todo caso. Si nuestras caderas fueran más grandes, por ejemplo, abarcaran este y este otro volumen, entonces sí hablaríamos de un cuerpo ya plenamente adulto, pero aún manteniéndonos dentro de lo que es un cuerpo adolescente y respetando lo que es precisamente esa estructura más delgada, más fina, podemos darnos cuenta de que tenemos más volumen del que teníamos aquí. ¿Se ven? Y eso, que a estas alturas no hemos hablado de la ropa. Y sí, en realidad, mucha de la ropa para mujeres es bastante entallada, pero eso no significa que no aporte un volumen adicional, y sobre todo en prendas como faldas, por ejemplo, donde mucho del estilo, de la idea que precisamente tiene esta ropa es generar volumen en ciertas partes, resaltar un volumen, ocultar otro. En este caso, si nosotros le agregamos lo que sería una falda, estaríamos dándole bastante más volumen, ¿se ve? Y este volumen iría reflejado en las caderas y sería todo lo contrario en la cintura, dando este efecto de hacerla un poco más estrecha, reduciéndola. ¿Se nota? Mantenemos una estructura un poco más realista, a pesar de que estamos hablando de un cuerpo joven, un cuerpo adolescente, y aún así, poniéndole un poco de ropa, lo único que estamos haciendo es resaltar ciertos rasgos, resaltar una cintura más estrecha y darle un poco más de volumen adicional a lo que son las caderas, cosa que realmente no tenemos muy reflejada acá. Y recuerden, no es que la ropa, porque sea un poco pegada o muy pegada, no aporte un volumen adicional al cuerpo. No, de hecho la ropa en su mayoría está diseñada para resaltar y ocultar ciertos rasgos de la estructura humana. En mujeres, sobre todo, para generar más cadera, hacer la cintura más estrecha, generar más busto. En los hombres, por el contrario, está diseñada como para generar más volumen en lo que es los hombros, dando la impresión de que es un cuerpo más fuerte, más robusto. Podríamos continuar con el resto de la ropa y tendríamos algo similar.
Pero ya que creo que hemos entendido bastante cuál es el detalle, pasemos a lo que sería la corrección de nuestro rostro y ahora sí, trabajemos de lleno nuestro dibujo. Así como con el cuerpo, también el rostro está muy estilizado. Simplemente vamos a corregir un poco esas características porque, por ejemplo, en lo que es el rostro de nuestro dibujo, tenemos básicamente todos los elementos que lo componen bastante separados entre sí. ¿A qué me refiero? Tenemos los ojos muy separados entre sí, tenemos la nariz muy baja entre sí. Y la boca, desde luego, está también muy baja de la posición que debería tener. Así que vamos a corregir un poco esos detalles. No significa esto que vamos a quitarle ese carácter de manga, ese carácter anime. No, para nada. Simplemente vamos a corregir un poco esa distribución. Vamos a reducir ese nivel de estilizado que tiene. Si nosotros hacemos eso, con esa simple corrección, vamos a modificar lo suficiente el rostro para que sea correcto. Así que, como siempre, vamos a empezar trazando nuestro esquema base. Vamos a ir distribuyendo los diferentes elementos. Y de hecho, si se dan cuenta, aunque nuestro dibujo medio rostro está cubierto por lo que es cabello, nosotros a la hora de ir bocetándolo es recomendable siempre trazar la totalidad del rostro. Todos los elementos, aunque estos no vayan a aparecer en el dibujo final. ¿Por qué? Porque así los tenemos de referencia. Si nosotros queremos ubicar determinado elemento en lo que es el rostro y no tenemos los suficientes medios, las suficientes referencias, pues nos va a costar un poco y podríamos fallar. Podríamos ubicar, por ejemplo, cosas como este ojo que nos va a servir de guía. Si nosotros no lo trazamos, podríamos poner este ojo un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, más arriba, más abajo, y al final de cuentas eso va a crear desproporción. Por eso es bueno siempre trazar todos los elementos, aunque al final estos no vayan a aparecer, simplemente los borramos a posterior y no hay problema, mientras ya nos quedamos con una referencia lo suficientemente buena para que todos los elementos que sí van a figurar en nuestro dibujo estén bien ubicados. Y bueno, con esto básicamente ya hemos corregido el rostro. Realmente lo único que hicimos fue redistribuir los diferentes elementos que componen la cara. Y ahora sí, pasemos a realizar el dibujo por completo.
Recuerden, no solo estamos hablando un tanto de la proporción y el volumen, sino que queremos enfocarnos al movimiento. Queremos que el movimiento, en este caso, acentúe todavía más las formas, el volumen que tiene el personaje. Por eso, nosotros lo vamos a dibujar de esta manera. Y esto mismo pueden aplicar ustedes a cualquier tipo de dibujo en el que quieran exaltar el volumen y la forma que tenga su personaje en particular. En este caso es de una manera mucho más sencilla porque se trata de un personaje femenino y estamos aprovechando el volumen que le genera la ropa. Pero podemos aplicar exactamente lo mismo a cualquier otro personaje, como un personaje masculino. Si queremos que se vea más fuerte, más voluminoso, podemos, por ejemplo, ponerle lo que sería un traje, un saco, que le genere más volumen en lo que son hombros y pectorales. Le añadimos a nuestro dibujo todos los pequeños detalles que ya tenía el dibujo original y básicamente ya está listo. Ahora sí, vamos a pasar a darle un poco de color. Muy bien, y ahora que hemos terminado nuestra corrección, vamos a darle un poco de color. El dibujo original estaba realizado con colores de madera, pero ya saben, tiempo, así que yo le voy a dar color de manera digital. De todos modos, vamos a mantenernos con los mismos colores. Y listo, creo que quedó bastante bien. ¿O qué opinan ustedes? Esta corrección realmente es bastante simple y creo que la gran mayoría puede darse cuenta. En realidad, este dibujo tiene muchos aspectos positivos como lo es el sombreado, que está bastante bien trabajado. También tiene muchos detalles respecto a la armadura, lo que también es un punto adicional. Pero tenemos un pequeño problema que sí debemos corregir. Y eso es una cuestión de la proporción. Verán, no solo tenemos la cabeza un poco más grande, sino que tenemos lo que van a ser los hombros, en este caso, muy estrechos. ¿Y qué pasa en este caso? Bueno, de por sí, a la hora de hablar de un hombre adulto, por lo general se tiene una espalda y hombros más anchos. Y si a eso le sumamos el traer una armadura adicional, pues obviamente vamos a tener mucho más volumen en esta área. Así que vamos a corregir por un lado lo que es el tamaño de la cabeza, y vamos a ampliar lo que es los hombros. Esa va a ser básicamente la corrección que vamos a estar trabajando en este caso. Como siempre empezamos con la cabeza estableciendo este círculo. Recuerden, esta es la forma más básica con la que podemos construir un rostro. Posteriormente vamos a ir dándole la forma y todos los detalles que necesite. Ahora bien, como podemos apreciar, esta sería nuestra estructura base a la hora de dibujar el cuerpo humano. A esto le vamos a sumar lo que es precisamente la armadura y esto le va a dar todavía un poco más de volumen, que es precisamente lo que buscamos. Desde luego, para hacer esto podemos recurrir obviamente a imágenes de referencia, ya que la armadura de Iron Man o cualquier otra armadura suele estar llena de muchos detalles, muchas formas particulares, y si queremos reproducir algo así, es mejor recurrir a una referencia que intentar recordarlo de memoria.
En este caso vamos a empezar con algo muy simple, trazando un volumen muy básico en determinadas áreas y posteriormente le vamos a ir dando forma a ese volumen adicional. Se puede ir distinguiendo dónde le hemos dado volumen. Le hemos dado en la cabeza. Obviamente si traemos un casco va a darle más volumen a nuestra cabeza. Otra parte donde es importante y ha crecido mucho el volumen es en el cuello. Como se pueden dar cuenta, teníamos nuestro cuello a esta altura y ahora se ha ampliado todo esto. Y desde luego en los hombros, que queremos que sean bastante más llamativos, posean un volumen bastante más notorio. Ahora bien, ahora sí, pasemos a darle un poco más de forma a la estructura. Ahora bien, con esto básicamente ya tenemos lo que es la estructura. Y para hacerlo más evidente vamos a diferenciar ahorita con marcadores lo que es la estructura de la figura humana, en este caso que está detrás de esta armadura, y la de la armadura propiamente, para que veamos de una forma un poco más clara la diferencia en esos volúmenes. Recuerden, a la hora de trabajar lo que sería una armadura, en este caso no importa si sea Iron Man, sea un caballero medieval, etcétera, siempre vamos a tener que agregar ese volumen adicional. El cuerpo se debe notar bastante más lleno de volumen, bastante más robusto, porque bueno, estamos agregando mucho peso, estamos agregando capas y capas de volumen, así que eso debe reflejar nuestro dibujo, ¿ok? Y bueno, así es como queda nuestra corrección. Recuerden, la estructura en color amarillo ocre es precisamente la estructura de nuestra figura humana, y lo que tenemos en azul es la estructura de la armadura. Como se pueden dar cuenta, estamos ganando mucho volumen adicional con la armadura, en especial en lo que es el área del pecho y los hombros.
¿Por qué? Porque de hecho las armaduras es donde tienen más volumen, donde generan un volumen más grande, más notorio. No es que la cabeza no tenga protección ni sea importante, pero en esta área en particular, si nosotros le agregamos demasiado volumen, va a ser imposible que te puedas mover, puedas girar la cabeza, puedas siquiera mantenerte en pie. Por eso es que la mayoría del volumen adicional de la protección suele estar ubicada en el área del pecho y los hombros. Y nuestra corrección refleja precisamente eso. De hecho, si se dan cuenta, en las películas de Marvel, Iron Man cuando trae la armadura puesta se ve muy voluminoso. Y no es porque esté gordo ni nada por el estilo, sino porque realmente la armadura genera mucho volumen y es lo que queremos reflejar en nuestro dibujo. Claro, hay diferentes versiones de Iron Man, algunas donde tiene trajes muy ajustados por X o Y razón, pero nosotros queremos una versión un poco más clásica, más tradicional de Iron Man, donde tenemos ese volumen claro, notorio y que le da ese aspecto tan característico. Por otro lado, por lo que refiere a la cabeza, como habíamos comentado, hemos reducido el tamaño para darle más proporción. Y básicamente esta sería la corrección. Ahora que ya tenemos la idea clara de qué es lo que debemos corregir en nuestro dibujo, pasemos a hacer nuestra propia versión de Iron Man. Muy bien, ya que tenemos perfectamente claro qué debemos corregir, es decir, enfocarnos a darle un poco más de volumen a nuestra estructura básica, pasemos a realizar nuestro dibujo Como siempre, vamos a partir de un esquema básico, pero ojo, recuerden que como señalábamos, lo más importante en esta corrección es darle el volumen apropiado, es decir, que se note que no solo es la estructura básica, sino que carga encima una armadura, lo cual le da bastante volumen adicional. Por lo tanto, una vez que hemos trazado lo que es nuestra estructura básica, vamos a trazar una segunda estructura que será la de la armadura propiamente. Y ahora sí, ya que tenemos lo que es la estructura también de la armadura, vamos a pasar a darle todos los detalles y características propias de la armadura de Iron Man. Y recuerden, lo mejor en estos casos con dibujos sumamente detallados, con estructuras muy complejas, es estar bien documentados para no acabar haciendo cosas raras. Ahora, solo vamos a necesitar entintar. Recuerden, esta parte es bastante delicada y muchas veces nos podemos equivocar en ella, así que antes de pasar a esto, vamos a revisar que nuestro boceto esté bien hecho, esté completo, y si sentimos que todavía le falta algún elemento, nos regresamos, lo corregimos y continuamos. Otro punto importante es que si nosotros queremos darle un entintado un poco más dinámico, podemos trabajar diferentes grosores a la hora de entintar. Podemos trabajar lo que es una línea mucho más delgada y fina para las partes internas de las estructuras y en cambio una punta mucho más gruesa para lo que serán los contornos de las formas de las estructuras. Así podemos ir separando los diferentes volúmenes que va a tener en este caso nuestro dibujo, nuestra armadura, y creamos un contraste bastante interesante que le da un poco más de vida a nuestro dibujo. Repasamos todos los detalles que querramos ponerle. También es válido corregir algunos detalles que se nos hayan pasado o que no trazamos correctamente. Y listo. Ahora sí, vamos a acabar de remarcar lo que serán los contornos y pasaremos a darle color. Ya que el dibujo original estaba realizado blanco y negro y para respetar esa característica, vamos a darle color, sí, pero vamos a mantenernos en una escala de grises. Algo así como si estuviéramos dibujando el Mark II. Remarcamos lo que son sombras y luces. Le damos algunos efectos y listo. ¿Qué les parece? Creo que quedó bastante bien. Finalmente, para nuestra última corrección, vamos a realizar este Pennywise.
El dibujo como tal está bastante bien, realmente como pueden darse cuenta está muy detallado, el color también llevó buen rato, todos estos elementos son muy buenos, muy positivos en el dibujo, simplemente hay dos cuestiones que podemos mejorar, no es tanto que estén mal, bueno, un punto sí, pero el otro no, pero podemos sacarle más provecho a este tipo de personajes como vamos a ver adelante. Lo que vamos a tratar sobre todo es un poco lo que es la estructura, tenemos en este caso un tórax demasiado grueso, incluso considerando que tenemos este traje que le da bastante volumen al cuerpo, tenemos un tórax bastante grueso. Vamos a trabajar un poco eso, como pueden observar. ¿Ven? Es demasiado grueso. Y lo es en comparación a los brazos. Por ejemplo, acá tenemos un brazo increíblemente pequeño, muy delgado. Vamos a acomodar un poco eso. En todo caso, ese sería el error que podemos encontrar en este dibujo. Lo otro que queremos mejorar un poco, no porque esté necesariamente mal, sino como para sacarle más provecho, es la cuestión del movimiento. Queremos que tenga un movimiento un poco más dramático, más aterrador. Estamos hablando de una criatura que se puede transformar en muchas cosas, que se apoya mucho precisamente en la maleabilidad de su ser para aterrar a los demás. Así que queremos rescatar un poco ese aspecto también. Dicho eso, vamos a empezar con nuestro esquema básico. En este caso, aunque la cabeza va a cambiar bastante de forma, vamos a empezar con una cabeza muy estándar, muy promedio. Posteriormente la vamos a ir modificando, pero queremos ir haciendo un esquema muy elemental. Muy bien, como podemos observar, estamos respetando bastante lo que es la postura que tiene nuestro personaje. Simplemente le hemos cambiado un poco lo que es en este caso este otro brazo para enfatizar un poco más esa expresión dramática que queremos conseguir. Ahora bien, respecto a lo que es el rostro, también vamos a hacer un poco de cambios. No lo vamos a modificar del todo, es decir, no le vamos a poner la cara normal de Pennywise y tampoco vamos a hacer esa boca tan abierta, pero vamos a remarcar de una forma más correcta lo que es la expresión que tiene. Ven, lo que hemos hecho en este caso es mantener esa boca abierta con muchos colmillos, pero recurriendo obviamente a una documentación, marcar ese tipo de expresión que tiene. ¿Por qué? Porque precisamente al momento de transformarse, Pennywise tiene rasgos muy particulares que cambian dependiendo la forma que vaya asumiendo su rostro. Así que con un poco de documentación podemos ir enriqueciendo nuestro dibujo. Ahora que ya tenemos lo que va a ser nuestra estructura base, vamos ahora sí a darle un poco más de forma con lo que es el traje. Muy bien, ahora ya tenemos la base, la estructura, hemos construido también lo que son los detalles de la ropa y vamos a pasar simplemente a remarcar un poco más esto para que podamos apreciar tanto lo que es la estructura interna como la forma particular que va a ir tomando nuestro dibujo.
Y con esto ya tenemos lo que básicamente va a ser todo nuestro dibujo. Ahora vamos a pasar a hacerlo correctamente. Vamos a dibujarlo con más precisión, más detalle y sí, desde luego con color. Nuestro dibujo va a ser bastante siniestro, así que vamos a enfocarnos a resaltar esos aspectos más monstruosos que tiene el personaje. Y mientras hacemos eso, la pregunta del momento es, ¿a ustedes les dan miedo los payasos? A mí en lo particular no me gustan mucho que digamos los payasos, pero al menos no he tenido ninguna experiencia extraña. Y no le tengo ninguna fobia en particular a los payasos, pero sí conozco a bastantes personas a quienes de verdad casi les aterra ver un payaso. Ya no digamos a un payaso monstruo asesino, eso sería volarle la cabeza. Pero díganme, dejen en comentarios a ustedes, ¿qué les parecen los payasos? Pero ya sé, incluso mejor, vamos a darle la vuelta a la pregunta. ¿Y a alguno de ustedes le gustan, les agradan los payasos? Sería bastante interesante saber qué opinan sobre ellos. Mientras nosotros continuamos con nuestro dibujo. Aprovechando que ahora sí lo estamos dibujando con más calma, ya tenemos una idea clara de cómo corregirlo, vamos a aplicarle todos esos pequeños detalles que tiene en su traje. También vamos a ponerle todos los dientes que podamos ponerle. Y en general, todos esos pequeños detalles que enriquecen al personaje. Y listo, como pueden darse cuenta, hemos respetado la esencia del dibujo original. Simplemente hemos hecho un par de cambios, sobre todo a lo que refiere a la estructura, para corregir lo que era el error. Y le hemos dado un poco más de ese aspecto tétrico, aterrador que tiene el personaje. Así que ahora sí, vamos a darle también un poco de color. Con esta clase de personajes donde básicamente tenemos una paleta de colores bastante reducida porque casi todo el traje es de un solo color, lo que vamos a hacer es trabajar con una diversidad de tonos, vamos a enriquecerlo por ese aspecto. Vamos también a darle bastante más sombreado para aprovechar la misma estructura y la misma forma y volumen que genera el traje y con esto vamos a lograr darle un color lo suficientemente interesante como para que sobresalga. Y bueno amigos, con esto hemos terminado la corrección y también el video. ¿Te gustaría tomar una de mis clases de manera presencial y además gratis? A partir del próximo fin de semana estaré ofreciendo 2 nuevos talleres. El sábado 17, un taller de dibujo general y el domingo 18 de octubre, un taller de dibujo enfocado al retrato. Así que si eres de la Ciudad de México o el área metropolitana, ¿por qué no nos acompañas a echarle un vistazo a los talleres? Y lo mejor es que puedes tomar una primera clase muestra totalmente gratis. Y lo único que tienes que hacer es seguirme por mi página de Facebook, Instagram y YouTube y enviarme las respectivas capturas de que me sigues en estas redes sociales para hacer el registro. Y si tienes alguna duda o quieres más información, puedes consultar mi página de Facebook. Como siempre, los links están en la descripción del video.